Comercio. Estamos hablando de la señorita Mirna Moral. Muy buenos días, señorita Moral. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez la saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo le va? Buenos días, mi saludo para ambos, para quien los acompaña en el estudio y para que en este momento nos están escuchando. Muy bien, señorita Moral, le agradecemos por su tiempo y por su atención. Bueno, primero felicitarla porque, bueno, ampliamente la lista que usted encabezaba junto con el señor Greg Moliche fue elegida nuevamente para, bueno, comandar los destinos del Sindicato de Empleados de Comercio acá en la provincia de San Juan por 4 años más. Esto fue no hace mucho, hace días nada más, pero desgraciadamente siguen sucediendo cosas en el sector mercantil. ¿Le sorprendió lo del BEA, es decir, de esta empresa que pertenece, esta firma que pertenece al grupo Cencosud, ahí en el departamento Rawson, señorita Moral, nada más ni menos que un BEA muy grande ahí en el Boulevard Sarmiento? Sí, la verdad que nos tomó de sorpresa a todos. Normalmente el BEA da cada tanto tiempo la posibilidad de retiro voluntario. Entonces, cuando hace unos días atrás lo propuso para todas las sucursales, no nos llamó la atención porque hasta hace 2 años era lo habitual, una vez al año. Bien. Entonces dijimos, bueno, sabemos que las empresas, inclusive la merma en la compra está inclusive en los supermercados. Entonces las empresas por ahí, en vez de despedir, proponen el retiro voluntario, que es lo que siempre proponemos, sabiendo que nosotros nos vamos a acercar y vamos a decir, propongan, porque hay varias personas que se quieren ir, en vez de despedir a aquellas personas que tienen necesidades que por ahí médicas o necesidades personales que se verían muy afectados por el despido. Bien. Entonces, bueno, no nos pareció ilógico, nos pareció normal dentro del trabajo que venimos realizando desde hace muchos años. Bien. Pero nos encontramos con que el miércoles, temprano, nos comienzan a llamar algunos trabajadores de esa sucursal, pero también de otras sucursales, donde decían que había un rumor del cierre de una sucursal. En realidad, todavía en un primer momento no se sabía si era cierto y si era cierto, a cuál sucursal se referían. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto inmediatamente con personas que están acá a cargo en San Juan, después con personas que están a cargo en Mendoza, y ahí nos dieron la certeza del cierre. Así que inmediatamente, desde el sindicato, decidimos ir a la sucursal para decirle a los empleados que sí, que era esa la sucursal que se había decidido cerrar. Preguntamos el motivo, nos dijeron que por el aumento excesivo del alquiler. Bien. El lugar donde estaban ellos tiene 3 dueños, entonces en su momento, para poder instalar ese local de ese tamaño, de esa magnitud, acordaron con los 3 dueños de tirar paredes, bueno, y conformar el local que en la actualidad vemos, ¿no? Es un local que tiene 2 salidas. Tiene una salida por el Boulevard Sarmiento, que es el que nosotros más vemos, porque es por donde normalmente se entra a comprar, y tiene salidas por el costado de la otra calle, que es por donde entra todo lo que ellos reciben de los diferentes lugares. Los depósitos, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, tal cual, el depósito. Así que bueno, estuvimos con los empleados, le dijimos que ahí nos dábamos cuenta porque esta posibilidad de que todos se fueran, les contamos que hasta ese momento nosotros, porque cuando ocurre eso, normalmente nos ponemos en contacto, mejor dicho, nosotros no, los empleados se ponen en contacto con nosotros, nos pasan el recibo de sueldo y nosotros decimos cuánto es lo que la empresa le debería pagar. Bien. Le damos el máximo al hacer acuerdo de retiro voluntario, por ahí la propuesta es un poco menor. Así que nos habíamos enterado fehacientemente que de las otras sucursales habían 6 personas. Bien. ¿Qué pasaba si era retiro y qué pasaba si era despido? Empezar a contenerlos. Bien. Esta contención, señor, primero, nos está haciendo muy clara, es decir, por lo menos la sucursal de Rawson, desconozco si hay otra sucursal en Rawson, pero sé que esa era tal vez la más añera, la más grande. Por ello, Pública del Líbano hay otro, me dice mi compañero acá. Pensamos que era esa la sucursal que iban a cerrar en un primer momento. Bien. Porque es la sucursal que durante muchos años no tenía ventas, pero nos comunican
cuando preguntamos, yo pregunto, ¿esta sucursal la 50 y no tiene número la sucursal, no? Sí. No es esa, es la otra. Y bueno, al principio nos costó entender que era la sucursal que está sobre Boulevard Sarmiento, porque uno, dentro de la ignorancia, compara y cree que la que seguía teniendo menor venta era la de la República del Líbano. No, y dice que afortunadamente ha aumentado las ventas, lo que hace porque tiene una parte mayorista esa sucursal. Entonces, eso al aumentar las ventas automáticamente sale, porque por ahí no solamente no son las ventas, por ahí lo que incide es que el dueño, nos ha pasado con otras empresas, que el dueño no quiere seguir alquilando. Claro. Que a lo mejor se murió el dueño original y el hijo o la familia no quiere seguir en el rubro y prefiere deshacerse de ese lugar. Entonces se lo ofrecen primero a quien está alquilando, quien si no está en condiciones, bueno, dan por terminado el contrato, o se está próximo a terminar el contrato y se vende el lugar. Nos ha pasado también esa situación. No tiene nada que ver con que si quieren o no quieren. El grupo Cencosud, obviamente las consultas de usted, del gremio, el grupo Cencosud, la información que también ha salido en algunos medios de comunicación, señorita Moral, es que ha comenzado una especie de proceso de reestructuración. ¿Podremos decir de achicamiento acá en la provincia de San Juan, señorita Moral? Yo creería que no, porque no sé si ustedes saben que son uno de los candidatos a comprar el Carrefour. Efectivamente, junto con, entonces, sí, hay 2, 3 candidatos. De todas maneras, salió un candidato. Señora, pero ha comprado también, les recuerdo que todavía no han terminado, por esto del monopolio, que el gobierno todavía no les autoriza a terminar la compra, compraron Basualdo y Macro. El grupo Cencosud. O sea que de todas maneras salió una información hace un par de semanas atrás que Cencosud en todo el país, en todos los mercados que tiene, no solamente que se refiere a mercadería, recordemos que acá tiene otro que tiene que ver con elementos de ferretería, que es justamente el ICI, pero ha mencionado que ha empezado esta reestructuración y que se iba a desprender de 1.000 empleados en todo el país y que largaba este plan de retiros voluntarios más exhaustivamente que en otras oportunidades. Bueno, fue el día lunes. No, fue hace un par de semanas atrás, Daniel, que a mí me sorprendió teniendo en cuenta, si bien es cierto, hay baja en todos los rubros, bueno, que esta empresa, tal cual usted lo está manifestando, que ha comprado justamente otras empresas similares, se vaya a hacer este tipo de reestructuración. Ahora, la pregunta que le hago tiene que ver con cerca de 20 empleados 17. De esta sucursal, bueno, 17 empleados de esta sucursal de Rawson. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, en esto de que algunos trabajadores de otras sucursales han aceptado irse, bueno, porque ayer nos enteramos en la mañana que venían personas de Mendoza y que no habían decidido, me pareció con un buen criterio, no abrir las puertas del Cencosud para hablar tranquilamente con los empleados y hacerles las propuestas. Entonces, se han creado espacios en las otras sucursales, así que nuestro trabajo ayer estuvo hablar con las autoridades de Mendoza y asegurarnos que los trabajadores que van a ser trasladados, que han aceptado ser trasladados desde esa sucursal a las otras, les mantuvieran las categorías, porque hay varios encargados, por ahí no hay dónde reinsertarlo. Entonces nosotros como sindicato pedimos que les respetaran. Nosotros hablamos siempre, aunque sabemos que Cencosud lo iba a hacer porque tiene amplio conocimiento en esto, que les respetaran la categoría y no les podían bajar el sueldo por lo tanto. Que trataran de insertarlo, pedimos otra cosa también, que trataran de insertarlo en la manera de lo posible en los lugares más cercanos a donde ellos viven. Su domicilio, por ejemplo, había un empleado que vive en Marquesado y venía todos los días a trabajar a esa sucursal. Entonces pedimos en particular por ese empleado para que fuera trasladado a alguna sucursal que sea más cerca que esta que estaba en Rawson. Aprovechamos la oportunidad para tratar de mejorar este tipo de situaciones que para un empleado es grande. Bueno, sí se sumaron
puedo decir, con este acercamiento que nosotros tuvimos el día miércoles, le dimos tiempo a los empleados de esa sucursal a que pudieran determinar o decidir si seguían o aceptaban el retiro o pedían directamente que lo decidieran. Bien. Y es así que 4 personas de esa sucursal, de la sucursal esta de Rawson, aceptaron ser despedidas en algunos casos, bueno, aceptaron irse. Claro. Entonces, bueno, eso ha ido descomprimiendo lo que significa las 17 personas para tratar de que sean las menos personas despedidas sin el consentimiento del trabajador. Bien. Claro. Hasta ahora no sabemos, porque nuestra principal preocupación, mi principal preocupación como persona, ¿no? Estaba en esto de que los que se quieren ir, bien, toman la decisión. Nosotros nos preocupamos que le paguen, bla, 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 le explicamos todo. Ahora, los que se quieren reinsertar laboralmente, bien, pero puede existir un cupo o un número de personas donde la empresa, por X motivo, no quiere reinsertarla o no quiere que siga, o en este plan que ustedes mencionado, necesita también que no sigan trabajando. Todavía no tenemos de esas personas, que son las que realmente nos preocupan, no tenemos un número. Bien. No sabemos si hay un número, no sabemos si con esto que se ha producido va a quedar ese número en cero o aún así van a despedir. Bien. Así que bueno, nuestro trabajo, nos preocupan esas personas, hombres y mujeres que pueden correr ese riesgo, y bueno, lo otro se ha ido conteniendo. Estuvimos ayer hasta cerca del mediodía, y bueno, ya cuando vimos que habían hablado con la mayoría de los empleados, conversamos por qué uno decidía irse, por qué el otro quería que lo cambiaran, vimos la tranquilidad de esas personas. Bueno, ya no nos vinimos a seguir trabajando en el sindicato. Señorita Moral, obviamente siguiendo en el mismo tema, desde la empresa, ¿le han manifestado que se pueden producir nuevas bajas en las otras sucursales? Es la primera pregunta que hicimos. Bien. Que si existía la posibilidad de el cierre de otras sucursales. Bueno, lo que nos dijeron que por este tiempo no. Bien. O sea, las palabras que uno por ahí quiere escuchar, pero bueno, claro, hay que ver cómo sigue. Es un no rotundo. Claro. Sí, claro. Exacto. Entonces, bueno, que por ahora no pensaban porque no había inconveniente. Sabemos que, aunque ustedes no lo crean, a lo mejor suena feo lo que yo voy a decir, sabemos que en esta oportunidad había trabajadores que se querían ir por X motivo. Bien. Entonces, la han aprovechado a esta oportunidad, aunque ustedes no lo crean, para irse del lugar por motivos particulares, ¿no? Por ahí hay personas que trabajaban, por ejemplo, mujeres que trabajaban ahí en esta sucursal, pero vivían en Pocito. Claro. Entonces, si las trasladaban, trabajaban 23 horas, quiere decir que trabajan 3 horas un día, 4 horas, o trabajaban media jornada. Entonces, el hecho de que la trasladaran a otra sucursal, estuvimos sacando la cuenta con ellas de lo que le sale el traslado de Pocito. Ahí la mayoría de las veces se venían en bicicleta tratando de ahorrarse el plata, porque sale alrededor de 80.000 pesos por mes. Claro. Cuando yo hablo del horario de corrido en el centro, uno saca la cuenta, lo que el empleado gasta para trasladarse, siempre y cuando use un solo colectivo, es un poco más del 10% del sueldo. Claro. Es un valor grande. Claro. Es un valor grande. Entonces, bueno, pensamos, o sea, como sindicato tenemos que tener en cuenta todos esos pequeños detalles que a la hora de cobrar el sueldo del empleado comercio, que seguimos estando por debajo de lo que una persona necesita para sobrevivir, entonces estos importes influyen de una medida bastante, o sea, mucho más de lo que cualquier otra persona puede pensar al tener que trasladarse 4 veces en el día. Bien. Señorita Moral, ¿y cómo está la situación
en el gesto de las empresas de estos grandes supermercados. Estamos hablando de, tenemos un grupo que se quiere ir, ha puesto sus activos en venta a nivel nacional, es decir, el grupo Carrefour, en donde hay 3 oferentes, incluso hay una cadena uruguaya muy importante que ha ofertado, también tengo entendido que hay un grupo chino, y como dice usted, Cencosud también estaría ofertando, interesada en esta empresa. Pero acá en San Juan también opera el Grupo Libertad, opera una cadena mendocina que empieza con A, es decir, los átomos, etcétera. ¿Cómo está la situación? ¿Se han producido bajas sabiendo de que estamos en una cuestión de recesión, señorita Moral, y a eso nadie lo puede discutir? Bajas ventas, hoy el comercio en parte abierto, porque bueno, están esperanzados en una fecha, en el Día de la Madre, básicamente, es decir, y de ahí pasaremos a lo que pueda pasar en la fiesta, pero lo cierto es que es un contexto económico de restricción de consumo, ¿no, señorita Moral? A tal punto que viene desde hace muchos meses pegando inclusive en los supermercados. Entonces los supermercados lo que han empezado a hacer es despedir una persona, 2 personas, eso ya lo venimos teniendo. Bien. Son pocos los supermercados que no lo están haciendo hasta ahora. En Libertad, voy a poner otro ejemplo. En Libertad ha ofrecido, hace unos meses atrás, ofreció el retiro voluntario. Y vinieron con la propuesta del 40%. Se acercaron al sindicato y nosotros, bueno, yo le dije que acá en San Juan las propuestas normalmente de retiro voluntario van al no menos del 70%. Que si ellos venían con la propuesta del 40%, ningún empleado iba a aceptar. Bueno, fueron con esa propuesta, fueron con otra propuesta, y los empleados le dijeron exactamente lo que nosotros ratificaron que nosotros habíamos hecho el sindicato. Así que aumentaron el porcentaje de este acuerdo de retiro voluntario y aceptaron en ese momento 9 personas que fueron en Libertad. Claro. Bueno, el Libertad es una de las empresas que tiene precios por ahí no acomodados a lo que es San Juan. Sí, exactamente. Eso ¿qué pasa? Al no estar acomodado, la competencia es feroz. Claro, es feroz y las ventas caen, por supuesto, ¿no? Estrepitosamente. Claro. Estrepitosamente. Entonces, bueno, por ahí las personas que están a cargo directamente, disculpe la expresión, le echan la culpa al empleado. Que no venden porque el empleado no te atienden bien. No, vos no vendés, te tenés que hacer cargo. Vos no vendés porque tenés los precios excesivamente altos. Claro. Bueno, ahora han venido. ¿Por qué comento todo eso? Han venido nuevamente con la propuesta de retiro voluntario. No han ido al sindicato, no es obligación que vengan al sindicato, ¿no? Entonces, pero han venido con la propuesta del 40%. Claro. Entonces, de 1 millón, te doy el 40%, 400.000 pesos. Claro. ¿Cuántos empleados ustedes se creen que pueden haber aceptado esta oferta? Me imagino. Ninguno. Claro, ninguno. Ninguno. Porque es difícil aceptar irse, ¿no es cierto?, en estos tiempos, pero bueno, si está algo más acotado, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, si me voy a juicio, si me ofrecen el 80, el 70-80, normalmente el empleado acepta. ¿Por qué? Porque es cuestión de pensar un poquito. Si me voy a juicio, voy a cobrar seguramente el 100%. Y le tengo que dar al abogado, en pago de su honorario, el 20%. Exactamente. Me queda el 80%. Todo eso, aunque ustedes no crean, le decimos al empleado. Le vamos dando... Le queda un 10% más, pero ¿cuánto tarda un juicio laboral? ¿Cuánto dura un juicio, no? Ahí está. Los juicios ya no demoran 5 o 10 años como era antes. Los juicios pueden demorar 1 año como mucho. Claro. Pero de todas formas, ¿qué hace la persona esa sin 1 año tener ni un ingreso? Claro. Entonces, bueno, le explicamos toda la situación. Todo le explicamos. En eso no tenemos reserva en cuanto a nada. Bien, y bueno, por eso es que deciden, normalmente, cuando empiezan a sacar cuentas, si me ofrecen un 70-80, voy a aceptar, porque sabe que lo recibe inmediatamente, y por ahí, de acuerdo a la propuesta, de acuerdo a la empresa, por ahí es la cantidad total de una sola vez. Esos son acuerdos de retiro voluntario, nos preguntan cuánto correspondería, y en general nosotros los orientamos. Bueno, esto se puede hacer, puede ir un escribano, puede ir a la subsecretaría, debe estar avalado por la subsecretaría, un montón de cosas que ya vamos hilando finito con cada uno de los trabajadores. Bien, de acuerdo a la propuesta que le han realizado. 2 últimas consultas, señorita Moral. Hemos tocado el tema del gran consumo, supermercados.
¿Y los demás rubros cómo está? Rubro ferretería, que sabemos que dependen también son empleados de comercio, rubro regalería, calzados. ¿Cómo está la situación, señorita Morales? ¿Se están produciendo un goteo o ya empieza a ser una especie de sangría? No, siguen sobreviviendo y podemos decir que puede haber un goteo. Bien. Miren, les quiero decir que hay despidos hasta en las ópticas. Bien. Por ejemplo, Sí. hay despidos hasta en las ópticas. Uh-huh. Entonces, que las ópticas son por ahí imprescindibles porque es cuestión de salud. Sí, Yo seguro. necesito ver bien, pero Uh-huh. bueno, se producen hasta despidos en las ópticas. Nadie se salva Bien. en esto. Y en esto muchas veces, por lo que dije al principio, el aumento de los alquileres Claro. influye mucho. Claro. Entonces, normalmente hemos tenido diferentes crisis y hemos ido superando estas crisis, pero bueno, esta está dando hasta en los supermercados, la situación está influyendo en los supermercados y las otras empresas también pasan exactamente por lo mismo. No, nadie se escapa. En estas crisis normalmente nadie se escapa. Sí puedo decir, aunque ustedes no lo crean, normalmente yo viajo cada tanto a Buenos Aires, tendría Uh-huh. que viajar todos los meses, pero lo hago una vez cada 2 meses. Y bueno, la última vez que fui, hablaba con diferentes secretarios generales de diferentes lugares del país y la crisis está muy profundizada en otras provincias. Puedo decir que nosotros, San Juan, todavía podemos, estamos en mejor, aunque ustedes no crean, Uh-huh. estamos en mejores condiciones que el resto de la provincia del país. Cuando Uh-huh. hablamos, Córdoba es excepción, La Pampa es excepción, pero ustedes saben por qué, ¿no? Por esto de las plantaciones. Sí, por claro, esto claro. de- Sí. Tienen la otra carne, materia o sea, prima, claro. Son excepciones, Claro. pero Catamarca, La Rioja, a ver quién más. Hablaba con personas que son de Chaco, Santiago del Estero ni hablar. Bueno, son provincias que están como sumidas en la pobreza. Claro. Formosa Claro, también. bueno, Entonces, por esto de no tener otra posibilidad de salir, bueno, San Juan tiene todavía la minería, en la cual todos los sanjuaninos creo que vamos apostando, Uh-huh. tiene la licencia social por parte de la sociedad sanjuanina, Claro. que es la que cuando las otras provincias estaban 10 años anteriores, nosotros no hemos sufrido. Esta crisis recién estamos sufriendo, y esta crisis la estamos sufriendo porque la minería ha disminuido. Claro. Cuando esto vuelva a la normalidad o supere los obstáculos que ahora tenemos, creo que vamos a dejar de tener estos inconvenientes y nos vamos a convertir en una provincia más pujante de lo que ahora tenemos. ¿Cómo está la situación, señora Morán, en lo que se refiere al trabajo en blanco y en negro? Teniendo en cuenta, bueno, en una oportunidad recuerdo haber conversado con usted hace unos meses atrás y diciendo que sí, que sabe, que hay muchos que tienen media jornada en blanco y media jornada en negro, pero bueno, ante esta situación justamente de dura que está viviendo el país en materia socioeconómica, como que bueno, le manifiestan al trabajador aguantar, en algún momento puede solucionarse. Lo importante es que tienen por lo menos media jornada en blanco, ¿no? Bueno, les quiero decir, miren, después de muchos años que estoy en el sindicato, Uh-huh. siempre he tratado de tener un número que ni las cámaras lo tenemos, un número parecido a la realidad o cerca de la realidad Uh-huh. de las personas que están en blanco en cuanto a comercio. Bueno, ha sido tanta mi insistencia durante estos años que en la última vez que viajé a Buenos Aires me dieron una documentación que hemos podido ya sacar cuenta y tengo el número exacto de lo que hace 2 meses teníamos registrado de acuerdo al 0,5. El 0,5 es un aporte que realiza el empleador a las FAEPI. Claro. En ese que tiene que realizarlo, el aporte se lo hace por Claro. recibo de sueldo. Sí, claro, Hay claro, inclusive claro. inspectores que realizan este Ahí tienen la fuente de información Claro. exacta. Sí, bueno, lo que yo tengo en este momento de esa información que me ha dado, que es un dato verídico, real, son 7.400, ahí voy a ir a la respuesta a lo que me preguntaron, ¿no? Tenemos el dato real de 7.497 declarados empleados acá en San Juan.
empleados que están en blanco. Totalmente. Puede ser en blanco en 8 horas, puede ser en blanco part-time, puede ser part-time o puede ser en blanco 4 horas. Los diferentes sistemas de contratos que hay, ¿no? Claro. Pero hay 7.497. Entonces, cuando me dieron este número, inmediatamente recordé las estadísticas, que las estadísticas dicen que han ido aumentando aceleradamente. San Juan no está fuera de este contexto. La cantidad de personas que han sido, que trabajan en negro. Y escuchaba la estadística, una de las últimas estadísticas, que decía que cada 5 empleados hay una persona en blanco. Cada 5 empleados, una persona en blanco. Entonces automáticamente multipliqué este número de 7.400 por 4. Claro. Porque si esta estadística es real, tenemos uno correctamente y no tan correctamente, lo que dije, y tenemos 4 que están totalmente en negro. Claro. Entonces estamos hablando de 4 por 7, saqué la cuenta rápida. La cantidad de personas trabajadoras que por diferentes motivos se ven obligadas a aceptar estar en negro totalmente, sin ningún tipo de reconocimiento, en negro totalmente, que si un empleado de comercio, maestranza, el básico es 1.086.000 pesos, que es lo que en este momento tenemos, más el presentismo, más la antigüedad, bueno, se aumenta un poquito. Se imaginan a esta persona si le pagan 400.000 pesos, mucho. Entonces, cuando hablamos en negro, hablamos de este tipo de situaciones. Claro, una precarización total. Los empleadores abusan de esta necesidad que hay en la sociedad de poder tener algo para vivir. La verdad que me sorprendió con el número que nos ha dado. A ver, tenemos 7.000 trabajadores, 7.000 trabajadores en blanco y 28.000 trabajadores en negro en lo que es el rubro mercantil, ¿no? Si las estadísticas Claro. están correctas, que cada 5 empleados hay uno en blanco, entonces es fácil sacar el otro número. Y bueno, digamos, no 28.000, pero vamos a la mitad, 14.000. Claro. Vamos a la 8.000. Claro, superan ampliamente el número de los trabajadores en blanco. Exactamente. Claro. Siguiendo con la estadística, que es muy interesante, señorita Moral, Sí. porque tengo que hacer la siguiente pregunta, obviamente. ¿Y dónde se ve más esto? ¿En el centro, en el casco histórico del microcentro de San Juan, o ya en otros centros que, por ejemplo, Rawson, Posito, que ya tiene su centro comercial importante, hace años, más de una década, Santa Lucía, que está creciendo, Chimba también. Tal vez a donde no lleguen los inspectores, a donde no llegue donde no llegue el Estado, de alguna forma, ¿no, señorita Moral? Yo creo que están distribuidos a lo largo y ancho de toda la provincia. ¿Ustedes creen que en el microcentro no hay empleados? No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora van a Rawson y también hay empleados negros. Y en Rivadavia también, y en Santa Lucía, en todos los lugares. Lo que pasa es que para poder combatir esto, necesitamos que el empleador por lo menos primero toma conciencia de que somos personas y tenemos necesidades. Y que si bien está bien, está muy bien que crezcan, y está muy bien que tengan una finca, y que puedan viajar fuera del país, que tengan camionetas increíbles, pero estaría mejor que no fuera a costa del trabajo. Del sacrificio de los trabajadores, ¿no? Efectivamente. Ahí está. Si ustedes supieran la cantidad de empresas que están en esa situación, son empresas conocidas, y que nosotros tenemos que ir a la subsecretaría y tratando de cuidar ese empleo en negro, decirle al empleador, bueno, mire, póngalo, así como dijimos al principio, de 4 horas. Empiecen con algo y después aumentamos la exigencia, pero por lo menos darle la oportunidad, porque ahora los tiempos han aumentado los tiempos de que tienen que estar el empleado 6 meses, pasamos de 3 meses a 6 meses, donde el empleado sigue dando todo, dando su tiempo, agregando un montón de cosas para tratar de sostener ese empleo en el tiempo y que lo dejen en blanco. Por último, de mi parte, por lo menos, señora Mirna,
hablamos, ¿no?, de la situación de este VEA que cerró en el departamento de Rawson por los valores de alquiler en los locales. Esto se hablaba muchísimo que sucedía justamente en la ciudad capital. Es más, para este Día de las Madres, una de las agrupaciones que nuclea a los empleados o las empresas, a las cámaras, ¿no? Bueno, ha sacado el compre en capital, ¿no?, con algunas referencias que tienen que ver con promociones, hasta inclusive le devuelven el boleto, el valor del boleto del pasaje o una hora de estacionamiento si usted va en vehículo. Lo cierto es que esto, decíamos, bueno, hay muchas casas cerradas en la provincia de San Juan capital, pero se están yendo a otros departamentos tal vez por los alquileres. ¿Esto sigue o también se está viendo en otros departamentos? No, también sigue el éxodo y el cierre de la capital, porque los dueños de los locales tienen el mismo criterio, siguen con el mismo criterio. Ustedes saben que al principio, cuando yo comencé en el sindicato, no entendía, porque claro, mi visión es de una trabajadora, entonces no entendía, después me di cuenta, porque empecé a preguntar. Me gusta siempre, uno aprende de esto, ¿no? Entonces decía, ¿cómo puede ser que este señor tiene este local, lo prefiere tener sin alquilar, en vez de, dentro de mi ignorancia, en vez de alquilar a un menor costo y tener la posibilidad del ingreso? Porque para mí ahí tenía que pagar impuestos, todo lo que uno piensa dentro de la ignorancia, pero este señor no tenía ese local, este señor tenía como 40. Entonces, tenía el monopolio de los locales, y bajaba el importe de este local. Cuando tuviera que renovar el importe de los otros locales que estaban ahí, cerca o no cerca, automáticamente se iba a ver obligado a bajar también el importe del otro. Entonces no les interesa con otro criterio. Viven de eso, no tienen las mismas necesidades que un trabajador, piensan diferente porque su vida es diferente. Entonces, con ese criterio, preferían no tener alquilado, pero cuando alquilaran que fuera el valor que a ellos les era rentable para no tener que sufrir la consecuencia de bajar el importe de los otros. Esto se veía mucho en los denominados shopping, ¿no?, que normalmente el monopolio de los locales era o de una empresa o de una persona. Y bueno, como yo he observado, ¿no?, que cada 2 por 3 en los shopping hay locales cerrados, a veces por un tiempo bastante largo, y posteriormente aparece un nuevo negocio, lo cual no les interesa tener 2, 3, 4, 6 meses cerrados, teniendo en cuenta que no pueden bajarle a uno porque si no le tienen que bajar a todos, ¿no? Claro, y los shopping es peor. ¿Por qué? Porque el dueño, por ejemplo, el predio del Libertad, que le decimos todo, el Hiperlibertad, el dueño es Libertad. Entonces, en este caso, que ha venido y ha ofrecido a los empleados el 40%, también ha venido alguien de Córdoba y le has dicho que el criterio de estos nuevos dueños de la empresa, esta que ustedes saben que fue comprada, viene con otro criterio, y por ahí el criterio es de tener locales de alquiler y no tener empleados a los cuales le tiene que pagar un sueldo y todo lo que significa tener un empleado hoy en día. Entonces que no le iba, que no iba a ser raro. Son tipos amenazas, ¿no? Por lo que dicen y como lo dicen, que no sería raro, que no le iba a costar mucho a Libertad bajar la persiana y despedirlos a todos. Por esto que nadie aceptaba el 40%. Entonces, uno le da la magnitud, pero en Libertad lo que hizo el año pasado fue querer cambiar las marcas de los lugares que estaban alquilando. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Perdimos el año pasado varios puestos de trabajo en Libertad por esto, porque se terminaba el contrato y directamente no lo renovaban. No es que pedían más plata, no, el criterio fue no renovar para tratar de traer marcas de mayor, a lo mejor de mayor prestigio, por decirlo así, mayor calidad, de otro valor, y no lo tenían en ese momento, que en su mayoría, creo que se perdieron 6, tuvieron que cerrar 6 empresas, y eran empresas netamente sanjuaninas. Pero Libertad
no es sanjuanino. Por ahí cuando uno dice favorecemos al compre sanjuanino, estoy totalmente de acuerdo, porque estamos favoreciendo una familia sanjuanina, estamos favoreciendo a las pequeñas empresas sanjuaninas, que son sanjuaninos. Menos Cabral, como siempre digo. Cabral es la parte negra de la sociedad sanjuanina. Exactamente. Sigue no teniendo valores. Entonces, bueno, me gusta destacar lo bueno de las personas, pero también me gusta destacar lo malo, porque más allá, más acá, somos comerciantes, somos trabajadores, somos plomeros, son periodistas, pero a cada uno de esos lugares llevamos lo que somos como personas. Sí, por supuesto. Y si no hacemos las cosas correctamente, no está hablando bien de cómo nosotros personalmente vamos creciendo lo que queremos en esta vida, porque somos un todo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno. Señorita Moral, le agradecemos este amplio panorama que nos ha dado de la situación de el comercio, de los empleados de comercio, de cómo está la situación. Hemos coincidido en todo con respecto a que, bueno, esperemos superar en forma muy rápida esta crisis y que se nos mejore la situación a todos, los comerciantes, a los trabajadores, a los empleados de comercio, a los consumidores, a todos los argentinos, pero de alguna forma todavía estamos inmersos en esta crisis económica y social. Le deseamos que tenga una linda mañana, un lindo fin de semana largo y que tenga buen día. Muchísimas gracias, señorita Moral. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros mañana es comercio. Sí, trabajamos hoy y trabajamos mañana. Sí, efectivamente. Y voy a agregar algo más y ahí sí, le digo. Para los dueños de los comercios que quieren sobrevivir, ¿no? Pero siempre veo que siempre hay un motivo para permanecer abierto. Bueno, el trabajo nuestro está en después hacerle también entender que si ellos abrieron, ese tiene un costo adicional. Tiene un costo adicional y se tiene que pagar doble y el franco compensatorio, que es lo que después, a fin de mes, cuando cobren, vamos a controlar. Entonces, ¿necesitamos de estas empresas? Sí, necesitamos, porque el trabajador necesita seguir teniendo la posibilidad de su crecimiento personal. Así que nos vamos ayudando unos a otros y eso es lo que hay que entender. Y en la medida que lo entendemos, todos crecemos. Muchísimas gracias, Moral. Muchas gracias. Fue Mirna Moral charlando con los periodistas de la mañana. Muy interesante la nota. Sí, claro, no tiene desperdicio, muy amplio. Y bueno, un panorama amplio. Bueno, comenzamos. Pasan cosas acá en San Juan. Pero a ver, usted también pasan cosas de que, bueno, la gente que puede, Daniel, elige destinos turísticos internos dentro de la provincia, Daniel. No tan externos, Daniel, claro, porque este fin de semana larga los destinos más elegidos